consecuencias se sienten mucho más allá de la simple incomodidad de interrumpir el sueño. Imagina un reloj marcando las 3 o 3:30 de la madrugada y el cuerpo, en lugar de permanecer en un descanso reparador, envía una señal urgente que obliga a encender la luz, buscar equilibrio en la oscuridad y caminar hasta el baño con los ojos semicerrados. Esa rutina repetida se convierte en un ciclo agotador que drena energía y vitalidad. Los médicos suelen responder que todo esto es parte de la edad. Una frase que deja a millones de personas resignadas. Sin embargo, lo que parece un detalle menor termina debilitando el sistema inmune, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas y disminuyendo la claridad mental durante el día. La falta de un sueño profundo y continuo roba la capacidad de reparar tejidos, de consolidar la memoria y de regular el metabolismo. Incluso la investigación médica confirma que los adultos mayores que se levantan varias veces por la noche tienen un 40% más de riesgo de caídas accidentales, algo que puede traducirse en fracturas graves y pérdida de independencia. La cultura del cansancio se ha normalizado en la tercera edad, pero detrás de esa aceptación hay una pérdida silenciosa de bienestar. El cuerpo necesita dormir profundamente, y cuando la vejiga interrumpe ese ciclo, las mañanas comienzan con pesadez y fatiga en lugar de con energía y entusiasmo. No se trata de una molestia sin importancia, sino de un obstáculo que acelera el proceso de envejecimiento. El insomnio repetitivo altera la glucosa en sangre, eleva los niveles de cortisol, fomenta la inflamación y genera un círculo vicioso que complica aún más la salud. Lo sorprendente es que la solución no siempre requiere fármacos costosos ni cirugías invasivas. La naturaleza guarda en su interior recursos olvidados capaces de restaurar funciones que parecían perdidas. Entre esos recursos se encuentran 3 semillas comunes, fáciles de conseguir, que actúan de manera específica sobre las causas que originan la nicturia. No son remedios mágicos ni promesas vacías, sino alimentos con respaldo científico que han demostrado mejorar el control vesical, equilibrar las señales hormonales y reducir la inflamación que altera los tejidos urinarios. Lo que para la mayoría son simples ingredientes de cocina, se convierte en un conjunto de herramientas que pueden transformar las noches y devolver la tranquilidad de un descanso prolongado. La historia que se abre a partir de aquí no es la de una pastilla milagrosa, sino la de un redescubrimiento. Durante siglos la humanidad ha utilizado semillas como parte de su dieta cotidiana, pero solo en tiempos recientes la ciencia ha confirmado sus beneficios específicos sobre la salud urinaria. Lo que parece un detalle nutricional termina siendo un aliado poderoso en la lucha contra los despertares nocturnos. Esta narrativa invita a cambiar la perspectiva, a dejar de aceptar la interrupción del sueño como destino inevitable y a comenzar a ver en la alimentación una vía para recuperar el control. La vejiga humana es un órgano diseñado para funcionar como un reservorio flexible y resistente. Su pared muscular, conocida como músculo detrusor, tiene la capacidad de expandirse durante el día para acumular orina y contraerse en el momento adecuado para liberar su contenido. En condiciones ideales, esa coordinación entre la vejiga, el cerebro y los músculos del suelo pélvico permite mantener horas de descanso nocturnos sin interrupciones. Sin embargo, con el paso de los años, este mecanismo preciso comienza a alterarse. El envejecimiento afecta de manera directa la elasticidad y la fuerza del detrusor. Lo que antes era un músculo entrenado para sostener grandes volúmenes de orina se convierte en un tejido hiperactivo que se contrae demasiado pronto. Es como si un globo que aún no está lleno decidiera vaciarse a mitad de camino. La señal que viaja al cerebro no corresponde a una necesidad real, pero el cuerpo la interpreta como urgente. Así se origina el impulso de levantarse varias veces en plena noche, incluso cuando la vejiga apenas ha acumulado líquido suficiente. A esta alteración muscular se suma un factor hormonal igualmente importante. En las mujeres, la llegada de la menopausia implica una disminución notable de estrógenos, hormonas que hasta ese momento ayudaban a mantener la tonicidad de los tejidos y la comunicación nerviosa adecuada entre vejiga y cerebro. En los hombres, la reducción gradual de testosterona durante la andropausia produce un efecto similar. Los receptores hormonales del sistema urinario dejan de recibir los estímulos que mantenían la calma. En consecuencia, cualquier pequeña cantidad de orina activa una señal de alarma exagerada. Pero el panorama no estaría completo sin hablar de la inflamación crónica.
A lo largo de los años, los tejidos vesicales sufren pequeños daños, infecciones recurrentes o microirritaciones asociadas a la dieta y al estilo de vida. Esa irritación continua genera un estado inflamatorio de bajo grado que, aunque no siempre produce dolor intenso, sí amplifica cada sensación. Es como tener un radio mal sintonizado que convierte un murmullo en un ruido ensordecedor. La inflamación hace que la vejiga interprete cualquier estímulo como si fuera urgente, interrumpiendo el descanso repetidamente. La combinación de estos tres factores, un músculo hiperactivo, un entorno hormonal debilitado y una inflamación persistente, explica por qué tantas personas mayores se ven obligadas a resignarse a noches fragmentadas. Sin embargo, entender las raíces del problema abre la puerta a soluciones más inteligentes. Si se logra calmar el detrusor, equilibrar los receptores hormonales y reducir la inflamación, el ciclo de interrupciones nocturnas puede romperse. Aquí es donde entran en juego las semillas, pequeñas pero cargadas de compuestos que inciden de manera precisa sobre cada una de estas causas. La ciencia moderna confirma lo que las tradiciones antiguas ya intuían. La alimentación puede convertirse en una herramienta de regulación fisiológica tan poderosa como los medicamentos, pero con la ventaja de ser natural, accesible y segura. La vejiga no olvida cómo funcionar correctamente. Solo necesita apoyo para recuperar su equilibrio. El secreto está en proporcionarle los nutrientes y compuestos bioactivos que restablecen la comunicación entre cerebro y órganos, fortalecen los músculos que sostienen su capacidad y reducen la inflamación que distorsiona sus mensajes. Comprender este entramado es esencial para valorar lo que vendrá en los siguientes apartados, donde cada semilla se revela como una pieza específica de un rompecabezas que devuelve al cuerpo su derecho a un sueño reparador. Durante el otoño, en muchas culturas, las calabazas se convierten en protagonistas de celebraciones y tradiciones. Se tallan rostros en sus cáscaras, se decoran ventanas y jardines, y las semillas que guardan en su interior suelen terminar en la basura, sin que nadie sospeche el tesoro oculto que representan. Lo que para la mayoría son restos de un adorno pasajero, para la ciencia médica se ha convertido en una de las herramientas naturales más eficaces para calmar los músculos de la vejiga y devolver noches tranquilas. A quienes sufren nicturgia, un estudio realizado en Japón con mujeres posmenopáusicas demostró que el consumo regular de extracto de semilla de calabaza reducía tanto la frecuencia de las micciones nocturnas como las diurnas y, además, mejoraba la satisfacción con la calidad del sueño. Estos resultados no son casuales. En el interior de cada semilla se encuentran compuestos como los fitoesteroles, capaces de relajar la musculatura lisa del detrusor, y minerales como el zinc, fundamentales tanto para la salud prostática en los hombres como para el equilibrio hormonal en las mujeres. La acción conjunta de estos elementos permite que el órgano recupere su función de reserva, retrasando el impulso de vaciarse antes de tiempo. Visualizar la vejiga como un globo ayuda a entender este proceso. Un globo entrenado puede contener aire durante mucho rato hasta que se decide soltarlo, pero si sus paredes se vuelven nerviosas y se contraen antes de llenarse, la capacidad de reserva desaparece. Las semillas de calabaza actúan como un reeducador silencioso, recordándole al globo que todavía puede sostener más volumen antes de enviar la señal al cerebro. Esa modulación muscular, sumada a las propiedades antiinflamatorias de la semilla, se traduce en noches menos interrumpidas y en la recuperación paulatina de un descanso reparador. Para aprovechar al máximo sus beneficios, no basta con masticar unas pocas semillas enteras. El sistema digestivo humano tiene dificultades para romper su dura cubierta y absorber los compuestos activos. Por eso la recomendación más eficaz es molerlas justo antes de consumirlas. Una cucharada o dos de semillas recién trituradas, tomadas aproximadamente media hora antes de acostarse, aportan la concentración adecuada de fitoesteroles y zinc para iniciar el proceso de calma en los músculos vesicales. La forma más práctica de incorporarlas a la rutina nocturna es mezclarlas con yogur natural, añadirlas a un batido con leche de almendra sin azúcar o incluso espolvorearlas sobre una porción pequeña de fruta suave. El detalle de la preparación resulta clave. Tostar las semillas puede darles un sabor agradable, pero también destruye parte de los compuestos más delicados responsables de su efecto regulador. Por eso, lo ideal es consumirlas crudas, recién molidas y en porciones pequeñas que se mantengan frescas. Guardar grandes cantidades de polvo de semilla durante semanas reduce su potencia, mientras que moler un poco cada pocos días asegura que los nutrientes lleguen activos al organismo. Los resultados no siempre aparecen de inmediato. Algunas personas notan una ligera mejoría en la primera
primera semana, mientras que otras necesitan 3 o 4 semanas de constancia para percibir cambios significativos. Lo importante es comprender que se trata de un proceso de reeducación muscular. La vejiga tardó años en adquirir el hábito de contraerse antes de tiempo y necesita varias noches de práctica para recuperar su paciencia natural. Con disciplina y continuidad, las semillas de calabaza se convierten en un aliado silencioso que trabaja cada noche para reconstruir la armonía entre la señal del cerebro y la capacidad de la vejiga, en muchos sentidos. Redescubrir estas semillas es también redescubrir la sabiduría de lo simple. No hace falta buscar soluciones complejas cuando la naturaleza ofrece en un pequeño grano el poder de restaurar funciones que parecían deterioradas sin remedio. A través de las semillas de calabaza, el cuerpo recibe un mensaje de calma y fuerza que trasciende el aparato urinario, recordándole que el descanso profundo no es un lujo perdido, sino un derecho que puede recuperarse con paciencia y constancia. La segunda semilla, protagonista en esta historia, proviene de una planta que la mayoría de la gente conoce como un alimento habitual en la cocina asiática, pero que pocos asocian con el control de la vejiga. La soye, presente en innumerables platos tradicionales de Japón, China o Corea. Contiene en su interior un conjunto de compuestos capaces de influir directamente en el equilibrio hormonal del organismo. Lo fascinante de este alimento es que aborda una de las raíces menos visibles de la nicturia, los cambios hormonales propios del envejecimiento cuando las mujeres atraviesan la menopausia. Los niveles de estrógeno caen de manera abrupta. En los hombres, la testosterona desciende de forma más gradual, pero igualmente significativa. Estas transformaciones no se limitan a modificar el estado de ánimo o la densidad ósea, también repercuten en la manera en que la vejiga interpreta las señales nerviosas. Sin la influencia reguladora de las hormonas, los receptores vesicales se vuelven hipersensibles y empiezan a enviar mensajes de urgencia incluso cuando apenas hay líquido almacenado. La persona se despierta una y otra vez con la sensación de que necesita orinar, aunque la vejiga todavía no esté llena. Aquí es donde la soya despliega su poder. Dentro de cada grano se esconden los fitoestrógenos, compuestos vegetales que imitan suavemente la acción de las hormonas naturales. No se trata de un reemplazo artificial ni de un fármaco agresivo, sino de una especie de traductor que ayuda a restablecer la comunicación entre el cerebro y la vejiga. Gracias a ellos, el cuerpo recupera una parte del lenguaje hormonal que había perdido y con ello los tejidos musculares dejan de reaccionar de manera exagerada. Un estudio realizado en el Hospital de Medicina Tradicional de Hanoi reveló resultados sorprendentes. 50 pacientes con síntomas de vejiga hiperactiva consumieron extracto de semilla de soye durante un mes. Al inicio, debían levantarse en promedio más de 4 veces por noche para ir al baño. Al final, la cifra se redujo a poco más de una vez. El impacto en la calidad de vida de esas personas fue enorme. Pasar de un sueño interrumpido 4 veces a una sola visita nocturna significa volver a tener largas horas de descanso continuo, con toda la energía y claridad mental que eso conlleva. La manera más sencilla de incorporar este beneficio a la vida diaria no requiere suplementos ni cápsulas. Basta con incluir edamame en la rutina nocturna. Media taza de estas vainas verdes, cocinadas al vapor durante 5 minutos y acompañadas de una pizca de sal marina, aporta la cantidad necesaria de isoflavonas para comenzar a influir en los receptores de la vejiga. El momento de consumo es clave. A diferencia de las semillas de calabaza, que funcionan mejor justo antes de dormir, la soya necesita un par de horas para procesarse y liberar sus compuestos activos. Por eso conviene disfrutar el edamame en la cena o como refrigerio nocturno, dejando tiempo suficiente para que los fitoestrógenos hagan su trabajo antes de acostarse. Para quienes no disfrutan de la textura del edamame, la proteína de soya en polvo representa una alternativa práctica. Mezclada con leche de almendra sin azúcar y unas gotas de vainilla natural, se transforma en una bebida suave que disimula el sabor característico del grano sin perder eficacia. La clave, como en todos los procesos naturales, es la constancia. Los estudios demuestran que las mejoras aparecen a partir de la segunda semana de consumo regular y se consolidan con el tiempo. La belleza de este mecanismo radica en su suavidad. No se trata de forzar cambios drásticos en el organismo, sino de ofrecer recordatorios sutiles. Los fitoestrógenos de la soya actúan como susurros que invitan a los receptores a relajarse, a recuperar la calma que alguna vez fue natural. El resultado es una vejiga menos ansiosa, una comunicación más clara entre los nervios y el cerebro y, finalmente, noches más tranquilas.
La soye, al equilibrar la dimensión hormonal, complementa de manera perfecta el trabajo de las semillas de calabaza que calman el músculo. Juntas forman un dúo que ataca dos de las principales causas de la nicturgia. Una fortalece la estructura, la otra suaviza las señales químicas. Lo que parecía un destino inevitable, se transforma en un problema manejable, gracias a la intervención discreta de estas semillas que, durante mucho tiempo, pasaron desapercibidas en la mesa cotidiana. Desde tiempos antiguos, la linaza ha sido valorada como un alimento medicinal. Civilizaciones que existieron hace más de 4000 años ya la utilizaban no solo como fuente de nutrición, sino también como remedio natural para diversas dolencias. Hoy la ciencia confirma que esos usos tradicionales tenían fundamento. Dentro de sus diminutas semillas se esconden compuestos capaces de combatir uno de los problemas más silenciosos y persistentes que afectan a la vejiga de las personas mayores: la inflamación crónica, a diferencia de las semillas de calabaza, que actúan relajando los músculos, y de la soye, que trabaja equilibrando las hormonas. La linaza interviene en un terreno distinto. Su poder se centra en reducir la irritación constante de los tejidos que rodean la vejiga. Con los años, las paredes vesicales sufren microdaños, infecciones pasadas, exposición a toxinas y estrés oxidativo. Estos factores no siempre se manifiestan en dolor evidente, pero generan un estado inflamatorio continuo. Esa inflamación altera la sensibilidad de la vejiga, amplifica las señales y convierte pequeñas acumulaciones de orina en urgencias imposibles de ignorar. Dentro de la linaza habitan dos aliados fundamentales contra este proceso. El primero son los lignanos, compuestos vegetales que funcionan como pequeños bomberos capaces de apagar los fuegos microscópicos de la inflamación. Actúan reduciendo el estrés oxidativo, es decir, neutralizando los radicales libres que dañan las células y estimulan las respuestas defensivas del organismo. El segundo aliado es el ácido alfa-linolénico, un tipo de omega 3 de origen vegetal que bloquea las rutas bioquímicas que mantienen viva la inflamación. Mientras los lignanos apagan las chispas, los omega 3 evitan que vuelvan a encenderse, creando un entorno más tranquilo y sano para el tejido vesical. Imagina la inflamación como una estática en la radio. La vejiga intenta comunicarse de manera normal con el cerebro, enviando la señal de vaciado solo cuando está realmente llena. Pero esa interferencia distorsiona el mensaje, amplificándolo hasta hacerlo sonar urgente, aunque no lo sea. La linaza actúa como un filtro que limpia esa transmisión, devolviendo claridad a la comunicación y reduciendo las falsas alarmas. Las investigaciones modernas respaldan esta imagen poética. Estudios universitarios han mostrado que el consumo regular de linaza ayuda a mantener la integridad de la pared vesical, favorece la reparación de los tejidos dañados y disminuye los marcadores inflamatorios presentes en el tracto urinario. En otras palabras, no solo calma los síntomas, sino que contribuye a sanar el entorno interno de la vejiga, ofreciendo resultados que se sostienen en el tiempo. El uso práctico de la linaza exige un detalle importante, al igual que ocurre con la calabaza: su cubierta es dura y difícil de digerir. Por eso conviene molerla antes de consumirla. 1 o 2 cucharadas al día bastan para obtener sus beneficios. Puede mezclarse con yogur natural, espolvorearse sobre la avena del desayuno o añadirse a un batido de frutas suaves. El sabor es delicado y no interfiere con otros ingredientes, lo que facilita incorporarla en la dieta sin esfuerzo. La frescura es clave. Si las semillas se muelen y se guardan durante mucho tiempo, sus aceites pueden oxidarse y perder parte de su poder. Lo más recomendable es preparar pequeñas cantidades cada semana y conservarlas en un frasco hermético dentro del refrigerador. Así, cada porción mantiene su potencia intacta y el cuerpo recibe los compuestos activos en toda su plenitud. Los efectos no se notan de la noche a la mañana, pero con la constancia diaria, poco a poco la inflamación disminuye y las señales se vuelven menos intensas. Quienes integran la linaza en su vida descubren que las noches se interrumpen con menos frecuencia y que el control sobre la vejiga mejora de manera progresiva. Lo más valioso es que, al reducir la inflamación, no solo se gana en descanso nocturno, también se fortalece la salud general del aparato urinario y se aporta un beneficio extra al corazón, al sistema digestivo y al metabolismo. Así, la linaza completa el círculo iniciado por las semillas de calabaza y la soye. Mientras una trabaja en los músculos y la otra en las hormonas, esta tercera semilla apaga los incendios invisibles de la inflamación. Juntas forman un equipo poderoso que aborda las 3 causas principales de la nicturgia. De esta manera, un problema que parecía condenado a acompañar el envejecimiento encuentra solución en un gesto tan simple como añadir una cucharada de polvo de linaza al desayuno o a la merienda.
Una de las grandes virtudes de estas 3 semillas es que no funcionan de manera aislada, sino que se complementan como piezas de un rompecabezas perfectamente diseñado por la naturaleza. Cada una aborda un aspecto distinto del problema de la nicturgia. Al combinarse, crean un protocolo integral que ayuda a restablecer el equilibrio perdido. La calabaza calma la impaciencia del músculo detrusor. La soya devuelve la armonía a la comunicación hormonal y la linaza apaga la inflamación que distorsiona las señales. Juntas forman un triángulo de apoyo que trabaja en distintos frentes para devolverle al cuerpo la capacidad de dormir profundamente. El protocolo es sencillo y accesible. No requiere fórmulas complicadas ni rutinas imposibles de cumplir. Basta con incorporar cada semilla en el momento adecuado del día, respetando el tiempo que necesita para actuar en el organismo. En el caso de la soya, el consumo resulta más efectivo unas 2 horas antes de acostarse, lo que da al cuerpo el margen suficiente para procesar sus fitoestrógenos y permitir que los receptores vesicales reciban el mensaje de calma. Una porción de edamame al vapor con apenas un toque de sal marina se convierte en un refrigerio ligero y agradable que prepara el terreno para la noche. La calabaza, en cambio, cumple su misión de mejor manera cuando se quensa un poco antes de dormir. Moler 1 o 2 cucharadas de semillas crudas y mezclarlas con yogur natural o con un batido ligero, unos 30 minutos antes de acostarse. Asegura que sus compuestos activos estén disponibles justo en el momento en que la vejiga comienza a decidir si contraerse o mantenerse tranquila. Es como colocar un guardián en la puerta que le recuerda al músculo que todavía no es tiempo de reaccionar. La linaza, por su parte, no depende de un horario específico. Su misión es reducir la inflamación y eso requiere constancia diaria más que una sincronización precisa. Puede tomarse en el desayuno, en la merienda o incluso en la cena. Lo importante es que el organismo reciba todos los días esa dosis de lignanos y omega 3 que va apagando poco a poco los pequeños incendios internos. De esta forma, la linaza trabaja en silencio durante todo el día, preparando un terreno más sano para que la noche transcurra sin interrupciones. El efecto del protocolo no es inmediato, pero sí acumulativo. Al principio, quizás las visitas nocturnas al baño se reduzcan en una sola ocasión, lo que ya representa una diferencia notable para quien está acostumbrado a levantarse 4 o 5 veces. Con el paso de las semanas, esa reducción se intensifica hasta que el descanso se acerca de nuevo a las 8 horas continuas que tanto necesita el organismo. Es un proceso de paciencia, disciplina y confianza. El cuerpo tarda en desaprender hábitos adquiridos durante años, pero con el apoyo de estas semillas recupera progresivamente la normalidad. La belleza de este método está también en su flexibilidad. No es necesario iniciar con las 3 semillas al mismo tiempo. Quien lo desee puede comenzar con la soya y comprobar la mejoría. Luego añadir la calabaza y finalmente integrar la linaza. Lo importante es no perder la constancia. Cada pequeña acción aporta su grano de arena hasta que el conjunto se convierte en un cambio profundo. El protocolo no exige perfección, permite errores y olvidos ocasionales, pero premia la regularidad. Lo que parecía un destino inevitable, noches cortadas y mañanas de agotamiento, se transforma poco a poco en una nueva etapa de confianza en el propio cuerpo. El protocolo de las 3 semillas no busca enmascarar los síntomas, busca reeducar al organismo, recordarle cómo funcionar como lo hacía en la juventud. El músculo recupera su paciencia, las hormonas vuelven a ejercer su influencia y la inflamación se disipa. El resultado final es una noche tranquila y un despertar lleno de energía. Aunque las 3 semillas forman la base de un protocolo poderoso, la verdad es que su eficacia se multiplica cuando se combinan con ciertos cambios de estilo de vida. El cuerpo humano es un sistema interconectado en el que cada hábito puede reforzar o debilitar el trabajo de la naturaleza. Si alguien consume semillas de calabaza, soya y linaza con constancia, pero al mismo tiempo sobrecarga su vejiga con litros de líquido justo antes de dormir o mantiene rutinas que alteran el descanso, los resultados se verán limitados. En cambio, cuando la alimentación se alinea con prácticas sencillas y conscientes, el efecto se potencia y los beneficios se instalan con mayor firmeza. Uno de los aspectos más importantes es la hidratación. Beber agua suficiente durante el día resulta esencial para la salud general y también para la vejiga, pero el momento en que se consume hace toda la diferencia. Si la mayor parte del líquido se ingiere en la noche, la vejiga inevitablemente tendrá que trabajar cuando el cuerpo debería descansar. Una estrategia útil consiste en beber abundante agua en las primeras horas de la mañana y la tarde, reduciendo la cantidad gradualmente a medida que se acerca la noche. Así el organismo se mantiene hidratado, pero la vejiga no se ve forzada a interrumpir el sueño con urgencias innecesarias.
Otro punto clave tiene que ver con los irritantes vesicales. Café, alcohol y bebidas con edulcorantes artificiales son conocidos por estimular la vejiga y aumentar la sensación de urgencia. Aunque puedan parecer inofensivos, en alguien que ya sufre de micciones nocturnas frecuentes, se convierten en auténticos detonantes. Limitar su consumo, sobre todo en las horas de la tarde y la noche, facilita que el trabajo de las semillas se exprese sin obstáculos. No se trata de una prohibición absoluta, sino de una decisión consciente que privilegia la tranquilidad nocturna por encima de un gusto pasajero. El cuerpo también agradece la actividad física ligera en la tarde o al final del día. Un paseo tranquilo, unos estiramientos o ejercicios de respiración profunda ayudan a relajar el sistema nervioso y a preparar el terreno para un descanso profundo. Cuando el organismo llega a la cama con tensiones acumuladas, es más probable que cualquier señal, incluso una leve, lo despierte. La relajación muscular y mental reduce esa vulnerabilidad y se alinea con el efecto calmante de las semillas. No se puede olvidar la importancia de la higiene del sueño. La vejiga es sensible, pero también lo es el cerebro. Dormitorios oscuros, silenciosos y con una temperatura agradable favorecen que el cuerpo entre en las fases más profundas del descanso. Apagar pantallas brillantes una hora antes de dormir. Mantener horarios regulares y crear pequeños rituales nocturnos como leer unas páginas o practicar respiración lenta. Prepara el sistema nervioso para una noche sin sobresaltos. En ese ambiente, las semillas encuentran un terreno fértil para desplegar sus beneficios. Un aspecto a menudo ignorado pero muy valioso es el fortalecimiento del suelo pélvico. Estos músculos, situados en la base de la pelvis, sostienen la vejiga y participan activamente en el control de la orina. Con el paso de los años tienden a debilitarse, especialmente en mujeres después de embarazos o en hombres con problemas prostáticos. Ejercicios simples, practicados con regularidad, pueden devolver fuerza y resistencia a esa zona, complementando de forma ideal el trabajo interno de las semillas. En definitiva, adoptar hábitos que favorezcan a la vejiga es como limpiar el camino para que las semillas puedan actuar sin interferencias. Beber agua en el momento adecuado, reducir los irritantes, relajarse antes de dormir, cuidar el entorno del descanso y fortalecer los músculos de sostén son gestos sencillos pero poderosos. Al integrarlos en la rutina diaria, junto con el protocolo de semillas, se crea un círculo virtuoso que transforma la experiencia nocturna. Lo que antes era una cadena de interrupciones se convierte en un sueño profundo y continuo, y cada mañana empieza con la sensación renovada de energía y vitalidad. Hablar de estudios científicos y de mecanismos fisiológicos resulta esclarecedor, pero nada transmite mejor la fuerza de una solución que los testimonios de quienes la han vivido en carne propia. Las historias de transformación tienen la capacidad de mostrar cómo lo que parecía una teoría se convierte en experiencia tangible, y cómo la vida cotidiana de una persona puede cambiar de manera profunda gracias a pequeños ajustes. Imaginemos a Marta, una mujer de 65 años que había llegado a resignarse a levantarse entre 4 y 5 veces cada noche para ir al baño. El insomnio la había acompañado durante años y con él la sensación de cansancio permanente, la irritabilidad y el temor a sufrir una caída en la oscuridad. Su médico le había dicho que era un síntoma normal de la edad y que lo único que podía hacer era tener paciencia. Sin embargo, animada por la curiosidad, decidió probar con las semillas de calabaza y poco después sumó la soya y la linaza. Durante la primera semana apenas notó cambios, pero al cabo de un mes se dio cuenta de que sus noches ya no se interrumpían tantas veces. En lugar de levantarse 5 veces, solo lo hacía 1 o 2, y en ocasiones llegaba a dormir 6 horas seguidas. Esa diferencia transformó su ánimo y le devolvió la energía para retomar actividades que había abandonado. Marta no habla de un milagro, sino de un redescubrimiento de su propio cuerpo. La historia de Roberto, un hombre de 72 años, refleja otro matiz. Para él, el problema principal no era solo el cansancio, sino la inseguridad. Vivía solo y cada vez que debía levantarse varias veces en la madrugada, sentía miedo de perder el equilibrio y sufrir una caída. Además, la frecuencia de las visitas nocturnas había empezado a afectar su confianza en salir de casa durante el día, pues temía que su vejiga le jugara una mala pasada en lugares públicos. Cuando incorporó el protocolo de las 3 semillas, lo hizo con cierto escepticismo, pero con la esperanza de encontrar alivio. Después de varias semanas, su sorpresa fue enorme. Las idas al baño, en la madrugada, se redujeron drásticamente y durante el día se sentía con más control. Con el tiempo, ese cambio le devolvió no solo el descanso, sino también la seguridad de moverse libremente, de visitar a sus amigos y de disfrutar de paseos sin la preocupación constante de la urgencia urinaria.
Ambas experiencias, aunque hipotéticas, ilustran la profundidad del impacto que puede tener una intervención tan simple como añadir 3 semillas a la rutina. Más allá de los estudios clínicos, lo que realmente da sentido a este enfoque son las vidas que se transforman. Detrás de cada noche de sueño recuperado hay mañanas con sonrisas, proyectos retomados, relaciones fortalecidas y una renovada confianza en la propia capacidad de vivir con plenitud.